Sí, fallar un penal, fallar un tiro libre, errar un pase. Es de las peores situaciones que te pueden pasar como deportista. ¿Qué haces y lo que piensas después del error? Mi nombre es Julián y el día de hoy te voy a hablar acerca de qué es el concepto de la resiliencia, el manejo de los errores y cómo podemos gestionar y manejar las situaciones bajo presión. Vamos a hablar acerca de lo que es la resiliencia. ¿Cómo es que existen deportistas que después de un error regresan incluso más fuertes? La resiliencia es una habilidad mental que nos permite principalmente trabajar con eficacia bajo situaciones de presión. Ella nos permite resolver problemas, nos permite saber cuál es la causa del problema y sacarle una pronta solución. Por eso es que existen deportistas que después de errar un tiro libre o un penal, siempre regresan más fuertes y asimismo intentan buscar una pronta estrategia para recuperarse después de ese error. La resiliencia, como dije anteriormente, es una habilidad mental y no todos los deportistas la tienen completamente desarrollada. Eso sí, todos los deportistas, o bueno, en sí todas las personas del mundo tienen esa habilidad. Sin embargo, existen unas que otras que la tienen más desarrollada. ¿Y cómo podemos desarrollarla? Muy fácil, acostumbrándonos a los estímulos. ¿Qué significa acostumbrarse al estímulo? Eso quiere decir que tenemos que estar constantemente recibiendo estímulos de lo que queremos mejorar. Si nosotros queremos ser unos jugadores más confiados, ser unos jugadores que no tengan miedo a recibir el balón, ser unos jugadores que sean más confiados al tirar un penal, evidentemente tenemos que estar constantemente realizando esa acción, recibiendo ese estímulo, actuando con el miedo. La resiliencia es eso. Si nosotros queremos desarrollar una mentalidad ganadora, una mentalidad fuerte, tenemos que acostumbrarnos a trabajar bajo estímulos de presión. Eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar aún así con el miedo. Hay una frase muy importante en este mundo de la psicología, que es que una persona nunca deja de tener miedo, una persona siempre va a tener miedo. Sin embargo, lo que te define realmente como persona es qué haces cuando tienes miedo. Trabajar con el miedo tiene dos opciones: o lo logras o no lo logras. Si lo logras está muy bien. Tienes que aprender acerca de los éxitos que tienes y eso es muy importante como jugador. Sin embargo, si no lo logras, ahí es lo que te define como jugador. Cuando erras, cuando haces algo que no querías hacer, cuando simplemente las situaciones están fuera de tu control. ¿Cómo podemos manejar eso? Un jugador se define más de lo que trabaja mentalmente, de lo que es o técnica o físicamente. Evidentemente es importante tanto el físico o la técnica, pero si no estás bien desarrollado mentalmente, no de nada te va a servir tener técnica ni físico. Estos dos conceptos tienen que estar en una balanza. Tiene que funcionar una para que funcione la otra. Y eso es lo más importante que debería tener un deportista de élite. Ahora, ¿por qué dije anteriormente que lo que te define después de un error es lo que te define como futbolista? Lo que haces después de un error. ¿Qué piensas? ¿Cómo actúas? Es normal que después de fallar un penalti tú te sientas abrumado, decir, no, porque fallé este penal, si lo hubiera metido hubiera ganado. Él hubiera. Nosotros como personas no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro, sí podemos cambiar el presente. Evidentemente, si nosotros fallamos un penal no podemos hacer nada al respecto, pero sí podemos hacer algo para que en el futuro se pueda gestionar ese error y asimismo solucionarlo. Eso es lo que significa tener una mentalidad resiliente. Aceptar la realidad y asimismo trabajar con los diferentes factores que nos depara la misma. Evidentemente no todo va a salir como queremos y nosotros como personas tenemos que aprender a improvisar. No todos los jugadores van a decir antes de un partido, no, yo quiero meter 3 goles y los terminan metiendo. El fútbol no funciona así y ningún deporte funciona así. Nosotros tenemos que aprender a manejar las situaciones, aprender a manejar el error. Si nosotros aprendemos a manejar eso, antes de cualquier cosa vamos a ser mucho mejor deportista que cualquier otro. Porque hoy en día los entrenadores, tanto de fútbol o bueno, de cualquier deporte, les importa más cómo estás mentalmente que cómo estás físicamente, ya que el físico sí se puede mejorar,
pero digamos que la mente es algo que es muy complejo de desarrollar. Por eso es que nosotros como deportistas amateur tenemos que empezar a manejar eso desde ya que cuando estamos en una edad más avanzada o cuando simplemente ya nos terminamos de desarrollar, es un poco más complejo desarrollar esas habilidades. No quiero decir que no se pueda, pero es más complejo. Por eso los jugadores tanto de 15, 16, 17, incluso hasta 21 podrían desarrollar esa habilidad, ya que sería mucho más fácil que estas personas se acostumbrasen a estos estímulos. En mi caso, yo solía ser un jugador que le tenía bastante miedo a recibir el balón. Simplemente no sabía qué hacer, no sabía cómo posicionarme, no sabía si hacer un pase, simplemente me sentía abrumado y empezaba a sobrepensar sobre las acciones que iba a realizar después de recibir ese pase. Sin embargo, empecé a estudiar acerca de lo que es la resiliencia y cómo tener esa mentalidad fuerte. Después de eso, empecé a jugar con personas muchísimo más grandes que yo, diferentes categorías como sub-20. Estas personas evidentemente van a tener más experiencia que yo y eso a mí me obliga a acostumbrarme a esos estímulos de que como estas personas tienen más experiencia, son más talentosas y simplemente tienen estímulos de competencia más desarrollados, eso me obliga a mí a tener una mentalidad más fuerte, ya que es normal. Si tú no tienes una mentalidad fuerte, después de que hagas un error simplemente vas a querer rendirte. Y si juegas contra personas que son mucho más buenas que tú, vas a realizar bastantes errores o simplemente estas personas van a humillarte o se va a ver esa diferencia de nivel. Pero si tú eres fuerte mentalmente, te vas a acostumbrar a estos estímulos y simplemente vas a ser capaz de aumentarles o seguirles el nivel. Por eso es que el manejo del error y el manejo de la resiliencia o la mentalidad fuerte es muy importante en un deportista. Ahora, vamos a hablar acerca de la importancia de lo que es el error y cómo el error nos ayuda a nosotros, a los deportistas, a seguir mejorando y a seguir desarrollándonos como personas. Es normal que después de un error tú te sientas abrumado, pero aplicando los diferentes conceptos que te dije, de la resiliencia, de acostumbrarse a los estímulos y demás, nosotros vamos a entrar en una zona de aprendizaje. Vamos a salirnos de esa zona de confort donde nos sentimos cómodos y demás y vamos a entrar en esa zona de aprendizaje en donde vamos a decir después de un error, ¿por qué pasó ese error? Vamos a intentar hallar esa causa del problema y vamos a intentar hallar la solución al mismo. Por eso es que la zona de aprendizaje es muy importante en los deportistas, ya que esta nos permite seguir aprendiendo después de los errores, ya que como dijo Kobe Bryant, uno nunca termina de aprender, uno siempre tiene que trabajar los fundamentos, uno nunca va a ser perfecto, y si tú quieres mejorar como deportista, nunca vas a decir, no, estoy en mi prime. Eso realmente no existe, ya que si una persona realmente quiere ser un buen deportista, siempre tiene que buscar ser la mejor versión de sí mismo. No simplemente un periodo de tiempo, sino que siempre tienes que buscar ser mejor que antes. Entonces, como dije anteriormente, el error te permite entrar en esa zona de aprendizaje, te permite entrar en un estímulo de decir por qué están sucediendo las cosas y asimismo tú en el futuro tener la capacidad de decir, bueno, yo ya pasé por esto, no tiene por qué volver a pasar ese error. Y así es como tú, como deportista o como persona, te empiezas a acostumbrar a estímulos bajo presión y empiezas a ser una persona más eficaz en estas situaciones. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieren, en próximos videos estaremos hablando más acerca de lo que es la resiliencia, el manejo de la culpa de los errores y asimismo estaremos hablando acerca de más conceptos tanto físicos, técnicos y mentales para poder mejorando nuestro rendimiento deportivo. Entonces eso sería todo por hoy y muchísimas gracias por escuchar.